Ya, entonces miren, por esa razón es que el trabajo realizado tanto por la fuerza normal como por el peso es cero. Sí, porque el ángulo que forman esas fuerzas con el desplazamiento a la distancia es un ángulo de 90 grados y coseno de 90 siempre es cero. Sí, por esa razón ahí en esos trabajos son nulos, ¿no? ¿Hasta ahí alguien tiene alguna pregunta? ¿Nadie? Ya, vamos al segundo ejercicio. ¿Qué dice el segundo ejercicio? Presten mucha atención. Dice, en los terrenos de una hacienda existe una caída de agua. Ya, digamos que esa caída de agua es una pequeña cascada, ¿ya? De 7 metros de altura. Esa cascada tiene de altura 7 metros. Y se sabe que en cada minuto que pasa, cae un volumen de 4 metros cúbicos de agua, un caudal de 4 metros cúbicos de agua. Determinar la potencia desarrollada por esa caída de agua. Entonces, yo aquí voy a dibujar una pequeña caída de agua, una pequeña cascada. Ya acá está el terreno, ya que hay un terreno, ya. Terreno y hay una pequeña caída de agua, una pequeña cascada. Ya, entonces por aquí cae agua. Ya, por aquí está cayendo agua. Ya, la altura de esta cascada, de esta caída de agua es de ¿cuántos metros? 7 metros. Ya, de 7 metros. Entonces, ¿qué distancia se está moviendo esta agua en esta cascada? Una distancia de 7 metros. 7 7 metros, ¿no metros. es cierto? ¿No es cierto? Está recorriendo una distancia de 7 metros o una altura de 7 metros. Esta altura también podría yo llamarle distancia. Está haciendo una distancia de 7 metros para caer. ¿Ya? Dice que calcule la potencia desarrollada por la caída de agua. Ahora, yo quiero que esto de aquí se aprendan de memoria. Sí, este es un dato que ustedes siempre van a tener que saberse lo de memoria. Cada metro cúbico de volumen de agua va a equivaler a 1000 kilogramos de masa. Cada metro cúbico de volumen, un metro cúbico de volumen contiene 1000 kilogramos de masa, 1000 kilogramos de masa. Eso tienen que saber siempre de memoria, de memoria, de memoria, de memoria. Un metro cúbico de agua, de un volumen de agua, de cualquier líquido, equivale a 1000 kilogramos. Como aquí me están dando 4 metros cúbicos, eso significa que hay, ¿qué cantidad de agua en masa hay aquí? 4.000. 4000 kilogramos, sí. Hacemos un factor de conversión. Un metro cúbico de volumen equivale a 1000 kilogramos. Como aquí me están dando 4 metros cúbicos, digo, 4 metros cúbicos de agua por factor de conversión. Un metro cúbico de agua equivale a 1000 kilogramos. Entonces, metros cúbicos se simplifican y el resultado me va a dar en kilogramos. 4 por 1000, ¿a qué es igual? A 4000 kilogramos. Esos 4 metros cúbicos de volumen de agua equivalen a 4000 kilogramos. Bien, ya tengo la masa del agua. Cada minuto cae 4000 kilogramos de agua. Una masa de 4000 kilogramos en cada minuto. ¿Ya? ¿Hasta ahí está claro? ¿Esta parte está clara? Sí. Sí, Liz. Ya. Miren, aquí literal me dice que calcule la potencia. ¿Qué fórmula debo utilizar yo para calcular la potencia? Yo sé que la potencia es igual a ¿qué? Al trabajo dividido para el tiempo. ¿Sí o no? Esta es la fórmula que me sirve a mí para calcular potencia. ¿Sí o no? Sí. Ya. El ejercicio me está dando como dato el trabajo. Me está dando el trabajo W, me está dando W el trabajo realizado por la caída de agua. ¿Sí o no? Me está dando ese dato aquí. No, Liz. No, no tengo. Entonces este dato de aquí lo tengo que calcular. Ahora, el ejercicio me está dando el tiempo. El tiempo me está dando el enunciado del... Minuto. Tampoco. ¿Tampoco? ¿No me está dando No, el Liz. dato? No, seguros. Cada minuto, no dice Liz. Ahí dice, pues No, cada sí minuto. dicen cada minuto. Dice cada minuto, entonces sí me está dando el tiempo. Lo que no tengo para calcular la potencia es el trabajo. Y el trabajo, ¿cómo yo calculo el trabajo? Para calcular el trabajo tengo que multiplicar la fuerza, una fuerza por la distancia o por el delta R y por el coseno del ángulo. Este ángulo, este teta es el ángulo que forma la fuerza con la distancia, el ángulo que se forma entre la fuerza y la distancia. Ese es teta. Ahora, ¿cuál es la fuerza que se aplica aquí? ¿Cuál es la fuerza que se está aplicando aquí para que caiga el agua? ¿Se acuerdan? Hay un dicho que dice que todo cae por su propio... Peso. Exactamente. Todo cae por su propio peso. Aquí dice que el agua está cayendo. Entonces, ¿el agua cae por qué fuerza? Por él. ¿Cuál es la fuerza que hace que el agua caiga? El peso. ¿Se acuerdan? Más cuando vimos este tema de fuerza gravitacional.
Ahí habíamos dicho que la fuerza gravitacional es la responsable del peso de los cuerpos, del por qué los cuerpos caen. Los cuerpos caen debido al peso. Y el peso es una fuerza, ¿sí o no? El peso es una fuerza, Sí, Lice. ¿no es cierto? Entonces, miren, aquí la fuerza, en este caso, aquí la fuerza va a ser el peso. Entonces, el trabajo va a ser igual a al peso. ¿Qué datos debo multiplicar para obtener el peso? Masa por gravedad. Exactamente, masa por gravedad. Esta fuerza es del peso, y el peso es masa por gravedad por la distancia. ¿Cuál es la distancia que recorrió esta agua para caer? 7 ¿Cuál? metros. Exactamente, la distancia que recorrió el agua para caer fueron 7 metros. Por el coseno del ángulo. ¿Pero cuál va a ser el valor del ángulo aquí? Miren, el peso está dirigido siempre ¿para dónde? Hacia abajo. Hacia abajo, ¿no es cierto? Entonces aquí voy a graficar el peso. Miren, el peso siempre está hacia abajo. Aquí grafiquemos, la caída de agua. El peso está hacia abajo. ¿Sí? Aquí está el peso, masa por gravedad. Ese es el peso. ¿Para dónde se está moviendo el agua? ¿Para la derecha, para la izquierda, para arriba, para abajo? ¿Para dónde se está moviendo el agua? Para Para abajo. abajo. Para abajo. Entonces, miren, este vector del peso, de la fuerza y el peso coincide con el valor de la distancia, miren. Por lo tanto, ¿cuál va a ser el ángulo θ? El ángulo que forma el peso con la distancia. Va a ser un valor de ¿cuántos grados? Miren, coinciden, las dos coinciden, tienen la misma dirección y el mismo sentido. Por lo tanto, el ángulo θ va a tener un valor de ¿cuántos grados? 90, Lice. ¿Por qué 90? Que se están separando. 90 fuese si es que el uno Pero, se va para Licen. acá y el otro se va para acá y se forma un ángulo de 90. Entre la fuerza Pero, y la Licen. distancia. Exactamente, cero. Cero. Pero porque el uno está sobre el otro, miren. El peso está aquí y la distancia, el agua se está moviendo para abajo, entonces la distancia está también para abajo. Entonces no hay un ángulo que separe esas dos magnitudes, no hay un ángulo que separe esas dos magnitudes. Las dos están en la misma dirección y en el mismo sentido. Miren, están una sobre la otra. Entonces el ángulo θ en este caso es 0 grados. ¿Está claro el por qué es aquí 0 grados? Sí, ¿O alguien todavía Lice. tiene alguna duda? ¿Está claro? Sí, listo. Entonces miren, ya tengo la fórmula. Masa por gravedad por la distancia que es 7 metros por coseno de 0 grados. Aquí en la ficha no he colocado el coseno de 0 grados. ¿Por qué no habré colocado aquí el coseno, no habré colocado este dato coseno de 0 grados? Porque ya Ya sale sabe que ya cero. está, ya sabe que es No, por cero. coseno de 0 grados no es 0. Coseno de 0 grados, ¿cuánto vale? Si tienen la calculadora pueden probar ya. Uno, Licen. Exactamente, miren, coseno de 0 es 1. Por esa razón, solamente por esa razón es que aquí en la fórmula no les he colocado eso, coseno del ángulo. ¿Sí? Aquí no he colocado coseno de 0, porque el coseno de 0 grados es 1. Entonces 1 multiplicado por todo esto es igual al mismo valor. Entonces por esa razón es que he omitido esa parte. Pero ahorita ya les acabé de explicar. El ángulo es 0 grados, coseno de 0 grados es 1. Entonces, ya, vamos a aplicar lo que está acá arriba, ¿ya? Masa por gravedad. La masa, ya, yo tengo la masa. Ya calculé la masa de la caída de agua. ¿Cuál es la masa de la caída de agua? 4.000 kilogramos. Exactamente. Entonces, el trabajo realizado es 4.000 kilogramos multiplicado por la gravedad, que es 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, y por la distancia que recorrió el agua, que en este caso es la altura, ¿no es cierto? ¿Que vale cuántos metros? 7. 7 metros, y coloquémosle, y por el coseno de 0 grados. Ya. Coloco todo esto en mi calculadora. 4.000 por 9,8, 9,9.8 por 7, ya no sería necesario colocar el coseno de 0, porque yo sé que coseno de 0 es 1, pero pongamos coseno de 0, esto es igual a 274.400. ¿En qué unidades me tiene que dar el trabajo? Julio. En julio, ¿no es cierto? Miren, si yo multiplico kilogramos por metros sobre segundos al cuadrado, ¿qué unidad obtengo? Al multiplicar kilogramos por metros sobre segundos al cuadrado. Newton. Newton. Newtons. Y estos newtons, al multiplicarse por metros, ¿qué unidades obtengo? Julios. Los julios, ¿no es cierto? Entonces, miren, el resultado ha sido 274.400 julios. Miren, ya encontré este dato, el que me hacía falta. Ahora, lo único que tengo que hacer es aplicar la fórmula. La potencia es igual al trabajo sobre el tiempo. Pero miren, el tiempo me da en minutos. ¿Yo tengo que utilizar minutos o qué unidades tengo que trabajar el tiempo? ¿En qué unidades tengo que trabajar con el tiempo?
¿En qué unidades debo trabajar yo? ¿En minutos, horas, segundos? Segundo. Exactamente, en segundos. Entonces dice aquí que cada minuto, o sea, cada minuto, cada un minuto, cae ¿cuánta cantidad de agua? 4.000 kilogramos. 4.000 kilogramos. Y un minuto a segundos, un minuto equivale a ¿cuántos segundos? 60. 60 segundos. Entonces, miren, aplicamos la fórmula. La potencia es igual al trabajo de la caída de agua, que es el valor que ya calculamos, dividido para el tiempo que ya transformamos a segundos. Entonces me queda que la potencia es igual a 274.400 julios dividido para 60 segundos. Cuando yo divido julios para segundos, ¿qué unidades obtengo? ¿Qué unidades Vatios, obtengo? dice. Vatios. ¿Y con qué letra yo represento los vatios? Una W. W minúscula, pero no, la W minúscula. Y listo, divido. En mi calculadora voy a dividir. 274.400 julios dividido para los 60 segundos. ¿Y esto es igual a cuánto? A 4.573,33 vatios. Y miren, ya está calculada la potencia desarrollada por la caída de agua. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna pregunta? ¿Nadie? ¿Seguros? ¿Está todo claro entonces? ¿Sí? Ya. Borro esto, ¿no? Ahora, la parte B, ¿qué me pregunta? Dice, ¿sí será suficiente la potencia anterior, o sea, esta potencia que calculamos, para mantener encendidos 45 focos de 100 vatios? Entonces, ¿qué tenemos que saber qué tenemos que hacer en este momento para saber la potencia total que pueden mantener encendidos estos 45 focos? ¿Qué tendremos que hacer aquí para saber la potencia que utilizan estos 45 focos para estar encendidos? ¿Cuál es la potencia que necesitan estos 45 focos para estar encendidos? Dice que 45 focos, cada foco necesita 100 vatios para estar encendido. Entonces, para mantener encendidos 45 focos, ¿cuántos vatios necesito? ¿Qué tendré que hacer aquí? Multiplicarle. Exactamente, multiplicar, ¿no es cierto? Cada foco necesita 100 vatios. Por lo tanto, ¿cuánto necesitarán 45 focos? Multiplicamos. La potencia que necesitan los 45 focos para estar encendidos son 45%. Y 45% son 44.500 vatios. Para que estos 45 focos estén encendidos, yo necesito 4.500 vatios. Pero aquí me pregunta, ¿será suficiente la potencia anterior, esta potencia que calculamos, para mantener encendidos los 45 focos, sí o no? ¿Serán suficientes? Estos 4.573,33 vatios para mantener encendidos estos 40. Sí, ¿por qué? Porque la cantidad que le salió antes es mayor a Exactamente, pues no es cierto. Miren, yo para mantener encendidos estos 45 focos, cada foco necesita 100 vatios. Para mantener encendidos estos 45 focos, yo nada más necesito 4.500 vatios. Y la potencia que calculé anterior es mayor, pues mayor a 4.500. Entonces dice, por lo tanto, 4.573,33 vatios, que es lo que calculé anteriormente, que es la potencia desarrollada por la caída de agua, esta potencia es mayor que los 4.500 vatios, que es lo que necesitan 45 focos para estar encendidos. ¿Sí? La potencia que calculamos sí es suficiente hasta mes. Yo con esa potencia podemos hasta encender más focos. ¿Sí? Mayor cantidad de focos. Quizás puedo encender unos 4.500, 573. No, no me alcanza para encender otro foco más. ¿Cuánto me faltaría para encender un foquito más? Sí. ¿Cuánto necesitaría para encender un foco más? Miren, 4.573. Con 4.500 enciendo 45 focos. ¿Cuánto me haría falta para encender un foco más? 26,77, eligen creo que es. 27, ajá. Exactamente, 27 vatios más o menos, ¿verdad? Listo, perfecto, está entendido. Ahora, el quinto punto, aquí está su tarea. ¿En qué consiste su tarea? Consiste en dos partes. La primera parte, van a responder con B si es verdadero y F si es falso las siguientes afirmaciones. Hay 4 afirmaciones y ustedes van a responder si son verdaderas o falsas. Y el segundo punto es un ejercicio. Ya, un ejercicio. ¿Qué dice el ejercicio? Una persona ejerce una fuerza de 38 newtons. Entonces, miren, aquí está una persona y ejerce una fuerza de 38 newtons para empujar una caja. Aquí está la caja de 5 kilogramos de masa. Esta persona está ejerciendo una fuerza de manera horizontal. Miren, así está ejerciendo la fuerza, horizontalmente. Por lo tanto, esta fuerza está, ¿en qué eje estaría esta fuerza? ¿En el eje X o en el eje Y? En el eje
Exactamente, en el eje X. Entonces aquí la fuerza es de 38 newtons. Esta persona ejerce una fuerza de 38 newtons para mover esta caja. Como está ejerciendo una fuerza hacia la derecha, la caja se mueve hacia la derecha, ¿sí o no? Sí. Sí, ¿verdad? Y dice que esta caja se está moviendo por una superficie rugosa, o sea que sí existe fricción aquí en el piso, sí existe fricción, sí existe una fuerza de rozamiento. ¿Ya? Y esta persona empujó la caja y esta caja se desplazó. ¿Cuántos metros dice que se ha desplazado? 8. 8 metros. Entonces la caja llegó hasta acá. La caja se desplazó 8 metros, mire. Y en desplazarse esos 8 metros, ¿cuánto tiempo se demoró? Según el enunciado. 15 segundos. 15 segundos se demoró para desplazarse esos 8 metros. Cuando esta persona ejerció una fuerza sobre la caja, esta caja adquirió una aceleración de 2,4 metros sobre segundo al cuadrado. Sí, estoy aplicando aquí la segunda ley de Newton, ¿no? Aquí el ejercicio me dice que calcule el trabajo, o sea, W, que calcule el trabajo y la potencia, la potencia, o sea, P, realizada por la fuerza de rozamiento. El trabajo realizado por la fuerza de rozamiento, me está pidiendo que calcule esto, y también la potencia realizada por la fuerza de rozamiento. Estas dos cosas me está pidiendo que calcule el ejercicio, ¿ya? Para poder resolver este ejercicio, yo necesito calcular la fuerza de rozamiento, porque a mí el enunciado no me está dando la fuerza de rozamiento, o sí me está dando ese dato. No me está dando, ¿verdad? Como no me está dando este dato, aquí tengo que aplicar fuerzas, el tema de fuerzas. Tengo que realizar un diagrama de cuerpo libre. Aquí tengo que realizar un diagrama de cuerpo libre. Entonces, para realizar un diagrama de cuerpo libre, tengo que dibujar mi plano cartesiano. Voy a dibujar mi plano cartesiano. Y mi plano cartesiano va a estar dibujado de esta manera, porque mi superficie, la superficie por la cual se está moviendo esta caja es horizontal. ¿Sí? Por esa razón he dibujado mi plano cartesiano de esta manera. ¿Qué hubiese pasado si mi superficie hubiese sido así, inclinada, y la caja hubiese estado acá? Mi plano cartesiano también lo tenía que haber dibujado, lo hubiese tenido que dibujar así. Ay, perdón. Mi plano cartesiano lo hubiese tenido que dibujar. Ay, ¿qué pasa aquí? Mi plano cartesiano también lo hubiese tenido que dibujar así. No, ¿Sí o no? Luis. No, ¿verdad? No. Mi plano cartesiano ahí en ese caso lo hubiese tenido que dibujar así. Mira. Este vendría a ser el eje y este acá de acá vendría a ser el eje X. Así hubiese tenido que, tenía que haber dibujado mi plano cartesiano si mi superficie hubiese sido inclinada. Así, de esta manera. Sí, siempre tengo que estar orientado yo con respecto a mi superficie para dibujar el plano cartesiano, con respecto a la superficie por la cual se está moviendo ese cuerpo. Como mi cuerpo se está moviendo en un plano horizontal, por esa razón es de que he dibujado mi plano cartesiano así. El eje X va a ser mi plano mi superficie horizontal en este caso. Sí, por donde se va a mover mi cuerpo. Aquí está el eje y este es el eje X. Por este eje X se va a mover mi cuerpo. Y aquí mi cuerpo es una caja. ¿Sí? Entonces aquí puedo dibujar mi cajita. Ahí está mi cajita, ya, dibujado justo en el centro, en el origen del plano cartesiano. ¿Ya? Aquí también tengo que representar todas las fuerzas que actúan sobre este cuerpo, todas las fuerzas. ¿Cuál es una de esas fuerzas? El peso. ¿El peso es para dónde está dirigido el peso? Para abajo. Para abajo. Aquí está el peso, mire, pintado de azul en el eje Y negativo. Y el peso es igual a masa por gravedad. Listo. ¿Cuál es la otra fuerza que actúa sobre la caja? La normal. Y la normal siempre está, es una fuerza que está en sentido perpendicular a la superficie en contacto, por lo tanto, perpendicular. Esta es mi superficie en contacto, el eje X. Perpendicular, perpendicular hacia arriba. Ya, y esta sería la normal. Listo. ¿Qué otra fuerza está actuando sobre el cuerpo? La fuerza que está aplicando la persona. ¿Y esa fuerza en qué eje está? De las X. En el eje X positivo, ¿verdad? Hacia acá, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí. Sí. Ya, aquí está la fuerza que ejerció la persona, mire. ¿Qué hubiese pasado si la fuerza que aplicó la persona no hubiese sido así, horizontal, si no hubiese sido una fuerza así? Aquí, ¿qué hubiésemos tenido que haber hecho? Lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior. Esta fuerza también hubiese formado un ángulo con el eje X. Y aquí también hubiésemos tenido que descomponer la fuerza en X y en Y. Pero en este caso no tenemos que hacer esto porque la persona aplicó una fuerza en sentido horizontal en el eje X. Y esa es la fuerza que está aquí representada. Listo. Ahora, ¿cuál es la otra fuerza que también está en el eje X? Dice que la superficie es rugosa. Si me dice que la superficie es rugosa, significa que existe fuerza de rozamiento. Y la caja se está moviendo para la derecha. Por lo tanto, la fuerza de rozamiento está en sentido contrario. ¿Para dónde debo yo representar la fuerza de rozamiento? A la izquierda. Exactamente, a la izquierda en el eje X negativo. Y mire, ya están representadas todas las fuerzas. Ya he representado todas las fuerzas que actúan sobre la caja. El peso, masa por gravedad, la normal, la fuerza que aplicó la persona y la fuerza de rozamiento. Listo, ya están todas las fuerzas. Ahora,
Aquí tengo que hacer sumatoria de fuerzas en el eje y también sumatoria de fuerzas en el eje X. Primero, sumatoria de fuerzas en el eje Y. La sumatoria de fuerzas en el eje Y va a ser igual a ¿cuánto? ¿A qué vendría a ser igual la sumatoria de A fuerzas? cero, en el- Licen. Exactamente a cero. ¿Por qué? Porque la caja no se está moviendo por el eje Y, no está ni subiendo ni bajando. Listo. Ahora, ¿cuáles son las fuerzas que están en el eje Y? En el eje Y positivo, ¿qué fuerza tengo? La normal. La normal, exactamente. Y como está en el eje Y positivo, va a tener signo positivo. No coloco el signo más, pero ya se sobreentiende que ahí está el positivo. Ahora, en el eje Y negativo, ¿qué fuerza tengo? Masa por gravedad. El peso. Y como está en el eje Y negativo, aquí debo colocar menos. Menos masa por gravedad. ¿Hay alguna otra fuerza en el eje Y? ¿O ya no hay más fuerzas? ¿Ya no hay más fuerzas o todavía hay alguna fuerza? ¿Sí o no? Se me acaba la hora. ¿Hay más fuerzas o no? En No, el eje Y. Licen. Ya no. Fuerza. Entonces ya no hay más fuerzas, entonces hay igual o nada más, igual a cero. No se olviden, cuando yo realizo sumatoria de fuerzas en el eje Y, yo tengo que calcular la normal. Entonces aquí tengo que despejar la normal. La normal voy a despejar. Este valor que está aquí es el que me está estorbando. Como tiene signo negativo, va a pasar al otro lado. ¿Con qué signo? Positivo. Positivo, entonces me queda que la normal es igual a masa por gravedad. Listo, ya tengo la ecuación número 1. Esta ecuación puede ser que me sirva, como puede ser que no me sirva. Ya hice la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Ahora voy a hacer la sumatoria de fuerzas en el eje X. Aquí la sumatoria de fuerzas en el eje X, ¿a qué ser igual? ¿A qué ser igual la sumatoria de fuerzas en el eje X? ¿Ser igual a cero? ¿Qué ley de Newton tengo que aplicar aquí? ¿La primera ley de Newton o la segunda ley de Newton? La segunda, Licen. La segunda, que dice que la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la... La gravedad. No, por la... Si el cuerpo se estuviese moviendo por el eje Y, ahí sería masa por gravedad, pero el cuerpo no se está moviendo por el eje Y, el cuerpo se está moviendo por el eje X. Aquí el enunciado me dio un dato más. ¿Cuál es ese dato adicional que me dio La aceleración. La aceleración, exactamente. Entonces la sumatoria de fuerzas en X es igual a masa por la... ya me dijeron. Ya me dijeron ahorita. ¿Cuál es el dato que debo colocar aquí? La aceleración. Exactamente, Masa la por aceleración, la aceleración. No se olviden que la gravedad también es una aceleración. La gravedad es una aceleración. Pero la gravedad tengo que utilizarla si el cuerpo está subiendo o bajando. En este caso, el cuerpo se está moviendo en el eje X. Y el ejercicio ya me dio, miren, dice que el cuerpo adquirió una aceleración de 2,4 metros sobre segundos. Como ya el ejercicio me está dando una aceleración, entonces, por obvias razones, yo tengo que decir, a ver, el cuerpo se está moviendo en el eje X. Y el cuerpo adquirió una aceleración. Como adquirió una aceleración, eso significa que la sumatoria de fuerzas en X es igual a masa por la aceleración. Ahora, ¿qué fuerzas están actuando en el eje X? En el eje X positivo. ¿Qué fuerza tengo en el eje X positivo? La fuerza de... La fuerza con la cual empujó la persona a la caja, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Sí. Ya. La fuerza que está representada con la letra F. Pero esa fuerza, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale esa fuerza con la cual esa 38. persona... Exactamente. Esta fuerza F es la fuerza de 38 newtons. Ya, ¿cuál otra fuerza tengo en el eje X? En el eje X positivo ya no tengo más fuerzas, pero en el eje X negativo, ¿qué fuerza tengo? Fuerza de rozamiento. Ya, y como está en el eje X negativo, tengo que colocar aquí menos fuerza de rozamiento. ¿Y esto es igual a qué? A masa por la aceleración. Yo tengo la masa del cuerpo. Sí, Lice. ¿Cuánto vale? 5 kilogramos. ¿Tengo la aceleración? Sí, que es 2,4 metros sobre segundo. ¿Tengo la fuerza que ejerció la persona sobre la caja? Sí, que vale 38 newtons. ¿Qué es lo que debo despejar aquí en esta ecuación? La fuerza de rozamiento. Exactamente, la fuerza de rozamiento. Y no se olviden, ¿qué era lo que me pedía el ejercicio calcular? Calcular el trabajo y la potencia, realizada por la fuerza de rozamiento. El trabajo realizado por la fuerza de rozamiento, ¿a qué será igual? No sé, eso es lo que voy a calcular. Y la potencia realizada por la fuerza de rozamiento, tampoco no sé. Y eso que voy a calcular. Pero a partir de esta ecuación de aquí, yo puedo calcular la fuerza de rozamiento. Ustedes van a despejar la fuerza de rozamiento, pero la fuerza de rozamiento aquí tiene signo negativo. La fuerza de rozamiento tiene que quedar con signo positivo. Por favor, cuando despejen, dense cuenta de eso, ¿no? Vayan a darse cuenta de eso. Entonces, ustedes van a despejar de aquí la fuerza de rozamiento. Ustedes despejan aquí la fuerza de rozamiento,
Cuando despejen la fuerza de rozamiento, ustedes ya van a poder calcular un valor. Y ese valor de aquí, obviamente me va a dar en newtons, ¿no? El resultado. Y como ya tengo la fuerza de rozamiento, ahora sí ya puedo calcular el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento. El trabajo realizado por la fuerza de rozamiento va a ser igual a ¿qué? A la fuerza de rozamiento, que es lo que ustedes ya van a calcular aquí, multiplicado por la distancia que se desplazó la caja. ¿Qué distancia recorrió la caja? 15 segundos. Distancia, ¿qué distancia recorrió la caja? No se olviden 8 que... metros. 8 metros. No se olviden que el trabajo, la fórmula es la fuerza multiplicado por la distancia multiplicado por el coseno del ángulo. Del ángulo que forma la fuerza de rozamiento con la distancia. Entonces, el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento es la fuerza de rozamiento, que ya les digo, no es del valor que ustedes van a calcular aquí al despejar en esta ecuación, va a encontrar ustedes la fuerza de rozamiento, por la distancia que recorrió la caja, que en este caso es 8 metros, por el coseno del ángulo, el ángulo que forma la fuerza de rozamiento con la distancia. ¿Cuál vendría a ser el valor de este ángulo? 180 grados. Exactamente. Miren, la caja, ¿para dónde se está moviendo? Para la derecha. Hacia acá, miren. Acá está la distancia, que son los 8 metros para la derecha. Y la fuerza de rozamiento está hacia la izquierda. ¿Cuál es el ángulo que forma la fuerza de rozamiento con la distancia? Un ángulo de cuántos? 180 grados. Exactamente. Entonces aquí el ángulo es de 180 grados. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer después? Como ustedes ya van a calcular esta fuerza de rozamiento, multiplican esa fuerza de rozamiento por los 8 metros y por el coseno de 180 grados, y ya van a encontrar el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento, que les va a dar, les tiene que dar ¿en qué unidades? Julio. En julio, ¿no es cierto? Entonces ustedes calculan ese resultado, ese valor lo van a calcular aquí, y el resultado les va a dar en julio. Miren, ya tengo el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento. Ahora, me piden también calcular la potencia. Para calcular la potencia, solamente utilizo la fórmula trabajo, que en este caso sería el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento, sobre el tiempo. Este trabajo de aquí, ya lo calcularon acá. ¿Y el tiempo? ¿Cuál es el tiempo? 15 segundos. 15 segundos. Entonces, la potencia va a ser igual a ¿qué? A este trabajo que ustedes lo tienen que calcular, dividido para 15 segundos, y el resultado les tiene que dar ¿en qué unidades? ¿En qué unidades? Vatios, dice. Vatios, ¿no es cierto? Ustedes van a calcular la potencia realizada por la fuerza de rozamiento, va a ser un valor aquí que ustedes calculan, vatios. Y listo, ya está solucionado el ejercicio. Miren, ya hice yo el ejercicio con ustedes. El único trabajo que tienen que hacer ustedes es despejar aquí la fuerza de rozamiento, encontrar el valor de la fuerza de rozamiento, ese valor de la fuerza de rozamiento, utilizarlo acá en esta fórmula para calcular el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento. Cuando ya tengan calculado el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento, ese valor, lo tienen que reemplazar en la fórmula, ya calculan la potencia. ¿Está claro lo que tienen que hacer? Listen, una consulta. ¿La Dígame. potencia puede salir el resultado negativo? Sí va a salir negativo. Sí, le pueden dejar en negativo, no importa. Ya, listo. Listo. Y eso es todo. Ya, acá abajo están adaptaciones curriculares, pero ustedes saben, ¿verdad? Que aquí no hay ningún estudiante, ningún compañero de ustedes tienen adaptaciones curriculares, por lo tanto esta tarea ustedes la omiten, no la tienen que hacer. ¿Ya? Adaptaciones curriculares no le hagan caso, hagan de cuenta que esa tarea no existe para ustedes. ¿Ya? Listo. Hasta ahí, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Nadie? Ya se me fueron 2 horas.